Qué rico que estés aquí con nosotros. Soy el pastor Daniel Zambrano, y Claudia Patricia Cañas. pastores del Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, aquí en la ciudad de Kendall. Te invitamos para que nos escuches y nos veas en nuestros videos. Sé que hay una gran enseñanza que está a punto de ser compartida. Toma papel y lápiz y siéntete en la libertad de poder compartir esta enseñanza con todas las personas que a ti te rodean. Muy bien. Desde el día 30 de septiembre, nosotros tuvimos la oportunidad de empezar una serie de enseñanzas que le pusimos como nombre Ortopedia del Ser Espiritual. Han sido ¿cuántos meses? Desde esa fecha hasta el día de hoy, ¿cuántos meses? Imagínense, 6 meses hablando de Corintios. Y quiero preguntarle, ¿fue de bendición usted lo que ha recibido, lo que ha aprendido? Tanta riqueza. En la última plenarias que tuvimos allá en el seminario en Asbury, estuvimos 3 días trabajando un método inductivo bíblico y en 3 días trabajamos solamente 4 versículos. 3 días de estudio solamente para 4 versículos. Mire tanta riqueza que hay en la Biblia. Tanto. Esto lo digo no para hacer alarde, sino para enamorarle a usted, que cada vez que vaya a la Biblia no se canse. Hay mucha riqueza en toda ella. Y cuando nos acercamos a esta enseñanza, estuvimos hablando acerca de unas prótesis, 6 prótesis realmente que son como las opciones, las ayudas que nosotros como iglesia hemos querido intentar para hacer que el cuerpo de Cristo actúe. Y dentro de esas prótesis nosotros mencionamos número 1, la idolatría al conocimiento. Número 2, hablamos acerca del juicio selectivo. Número 3, nosotros hablamos de la negación del pecado. Número 4, la cuarta prótesis que nosotros vimos era la discordia entre el cuerpo. Y hace 8 días estábamos viendo lo que es la falta del discernimiento. Y tuvimos la oportunidad de compartir aquí la cena del Señor. Y si usted no ha podido estar al tanto, le invito para que mire esa enseñanza, para que usted la pueda refrescar, para que usted pueda actualizarse, solamente a manera de nosotros empezar este mensaje. Decíamos cosas tan maravillosas que en la mesa del Señor no solamente se participaba de un pan y no solamente se participaba de una copa de vino, sino que allí lo que estaba aconteciendo era una cita divina donde hay una reconciliación total por parte de Dios con el hombre y del hombre con Dios, donde había una sola copa, un solo plan de redención, no importando si era judío, hebreo, israelita, gentil, si era hombre, si era mujer, si era rico, si era pobre, pero al venir a la mesa del Señor, toda la humanidad tiene la oportunidad de ser reconciliada con el Señor. ¿Cuántos decimos aleluya? Esa es una gran bendición. Y decíamos dentro de estas cosas también que al haber un pan, Cristo, ese pan que es partido por nosotros, nos hace a nosotros partícipes. Y decíamos de tener la conciencia de poder comprender que cuando un alimento llega a lo más profundo de nuestro vientre, empieza un proceso digestivo y ese pan llega a un momento donde se convierte parte del cuerpo. Y eso mismo el Señor espera de nosotros, que al venir a Cristo, que es el pan, nosotros podamos ser su cuerpo. Y su cuerpo está compuesto por todos y cada uno de los hermanos y hermanas que han puesto su fe en el Señor, independientemente si son ricos, pobres, grandes, pequeños, con mucha inteligencia, sin nada de preparación, si son blancos, si son negros, si son palestinos, si son hebreos, si son israelitas, si son de donde sean, todos, cuando llegamos a los pies de Cristo, somos su cuerpo. Y entonces estamos meditando de esa falta de discernimiento. Hoy quiero comenzar esta enseñanza, porque hoy vamos a terminar ya este tema de la ortopedia del ser espiritual,
con una historia, como comenzamos hace 8 días con otra historia. Hace 8 días hicimos una historia de un jardín. Pues hoy quiero hablarle no del jardín, sino de un agricultor, un sembrador. En un pequeño pueblo, dice esta historia que un jardinero llegó a plantar 2 árboles. Al primero de ellos llegó y se esmeró en cuidarlo, en regarlo, en prepararlo. Y al otro le hizo lo mismo, pero dijo, yo no quiero que este arbolito crezca torcido ni nada. Y entonces le hizo unas prótesis, le hizo unas ayudas, le puso unos palitos y lo amarró y lo puso allí para que el arbolito empezara a crecer. Los 2 árboles comienzan a recibir sol, reciben luz, reciben agua, reciben nutrientes, tienen la tierra y comienzan a crecer, comienzan rápidamente a formarse. Y los 2 árboles se volvieron frondosos. Y al principio entonces está todo bien bonito. Todo el mundo miraba esos arbolitos y decía, ¡ay, tan bonitos esos arbolitos! Miren. Pero había uno que estaba todo amarradito, había uno que tenía ahí sus cuerditas, estaba ahí todo amarradito para que no se torciera. Resulta que un día, diga conmigo, un día. Póngale un poquito de terror a esa voz, diga, un día. Eso, un poquito de suspenso. Un día vino la tormenta. Y cuando vino la tormenta, fuerte tormenta sobre esos arbolitos, resulta que el arbolito que creció sin ayudas, permaneció firme, permaneció fuerte frente a la tormenta. Pero el otro como tenía tantas prótesis, tantas ayudas, sus raíces no alcanzaron a echar buen cimiento, no estaba tan fortalecido y al final, aunque se veía muy grande, frondoso, muy bonito, al final se muere, se destruye. Hay muchas enseñanzas que podríamos nosotros sacar acerca de esto, pero lo que quiero cerrar en medio de esto es de que este jardinero no había solamente cultivado un árbol, sino que ese hombre lastimosamente había, con ese arbolito de ayudas, había construido una apariencia. Diga conmigo apariencia. Se veía muy bonito, se veía frondoso, pero en su interior no había fuerza. De esta manera entonces podemos entender que la motivación incorrecta puede llevar a tener un fruto quebradizo. Y esto que estamos hablando lo notó el apóstol Pablo cuando está mirando una iglesia que él había construido, había sembrado en Corinto, la había regado, la había abonado con oración, con ayuno, con amor, con enseñanzas, con todo lo mejor. Él se ausenta y cuando vino la tormenta, él va a darse cuenta de una cantidad de cosas y falencias. Y esta es la última prótesis que nosotros vamos a descubrir que encuentra el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. Esta es la prótesis de la motivación incorrecta. Diga conmigo, motivación incorrecta. Apúntela allí porque hoy cerraremos ya nuestra enseñanza. Ahora, cuando nosotros miramos la apariencia, cuando nosotros miramos lo grande, cuando miramos lo fuerte, cuando miramos la economía, cuando miramos en las iglesias o en los hombres y mujeres de Dios que tienen tantos seguidores, que están monetizando, que tienen una repercusión, que tienen ya una fama, pues muchas veces lo que estamos viendo es apariencias que no tienen profundidades. Muchas veces lo que estamos es contemplando crecimientos, pero que no tienen raíces. Y muchas veces lo que estamos viendo, por más bonito, por muy talentoso, por más agradable que suene al oído o que se vea ante los ojos, lo que estamos viendo es un éxito que puede ser visible, pero lamentablemente es inestable. Así que usted y yo no podemos dejarnos llevar por lo que vemos. Algo que yo les enseñaba a mis hijas desde muy pequeñas, yo les decía, no crean todo lo que ven, ni en la televisión, ni en el computador, ni en el celular. Porque en lo que se ve ahí, yo veo a un Superman volar, yo veo hasta hombres volando. Pero eso es apariencia.
Así que no nos dejemos descrestar, vislumbrar por lo que vemos nuestros ojos. Hablemos entonces de esta motivación incorrecta. Y abra su Biblia, por favor, en la primera carta donde estamos estudiando, de Pablo a los Corintios. Hace 8 días leímos 2 capítulos completicos aquí. Hoy no vamos a leer. Pero quiero que se ubique en el capítulo 7, capítulo 11 y capítulo 12. ¿Por qué le pido que se ubiquen esos 3 capítulos? Porque muchas de las cosas que voy a hablar durante los próximos minutos tiene que ver con lo que están condensados en esos 3 capítulos. Y usted va a poder resaltar, y usted va a poder tomar sus notas, y usted va a poder todo allí. Cuando nosotros miramos ahora la intención del apóstol al mirar esa iglesia que se ve bonita, que se ve grande, que está haciendo impacto, nosotros vemos que Pablo va a empezar a anhelar, quitar, él va a desear, él tiene una insatisfacción santa, él tiene un fervor, él tiene un anhelo de empezar a escarbar las cosas y de poder ver que dentro de la iglesia se han metido cosas que están enfocadas más hacia los hombres, hacia ellos como organización, como estructura. Y Pablo va a empezar a comparar lo que está viendo en ellos, lo que le han contado de ellos, lo que está aconteciendo, y va a mirar la escritura y le está diciendo: ustedes han entrado en un proceso bonito. Esto Pablo le llama dones. Ustedes están manifestando unos dones. Ustedes tienen unas características especiales. Hay un fruto que se está manifestando. La gente los está reconociendo porque ustedes tienen esto, porque en ustedes pasa esto, porque en ustedes sucede esto. Sin embargo, al mirar esos dones espirituales, diga conmigo, dones espirituales. Y si yo le preguntara a usted, ¿qué dones espirituales encontramos o nosotros tenemos? ¿Qué considera usted dones? ¿Y usted qué me podría decir? ¿Cuáles son los dones espirituales? Empecemos a definir. ¿Qué es un don? ¿Qué es un don? ¿Un regalo? No merecido, esa definición es la que más común tenemos, un regalo no merecido. Porque una cosa es que usted llega y lo paren al frente en una graduación y le digan: mire, usted tiene la tesis laureada y todas esas cosas, pero porque usted estudió, porque usted se lo merece. Pero que lo paren a usted al frente a recibir un título con loores y cuando usted fue el tramposo, cuando usted no hizo los trabajos, cuando usted ¿se la merecía? No. Ahora quiero preguntarle, el mayor don que puede recibir todo ser humano, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿La vida? La salvación. La vida es algo que recibimos, pero ¿qué hacemos nosotros para recibir la salvación? Nada, no podemos hacer nada. Decía un predicador esta semana que escuchaba por ahí, eso es como si alguien le regalara una casa de $1 millón y la persona diga: no, pero yo cómo voy a recibir esto, una casa de $1 millón. No, yo se la quiero dar, pero es que yo no la merezco, es que yo no estoy ni preparado, es que yo no la, no, pero es que yo se la quiero regalar. Y digo: bueno, hermano, si usted me la quiere regalar, al menos recíbame, por lo menos se la compro. Lo único que tengo es un penny, un centavo, se la compro por un penny. Sacar un solo centavo es dar algo ya. Pero con la salvación, usted y yo no podemos sacar absolutamente nada para poder decir: merezco la salvación. Ese sería el don más grande. Pero cuando nosotros miramos la Biblia, saltemos antes a Romanos, si usted va a poder volver a Corintios, ahora a Romanos. Vamos a encontrar los dones espirituales que encontramos en la Biblia y que Pablo va a marcar. Y en Romanos nosotros en el capítulo 12 vamos a encontrar que hay dones como el de profecía, como el de servicio, como el don de la enseñanza, como el don de la exhortación, como el dar. El dar es con generosidad, eso es un don, eso es un don. Y hay otros dones que encuentra Pablo también y lo describe en Romanos, como por ejemplo el don del liderazgo. Eso es un don, es un regalo no merecido que recibimos de parte de Dios. El don de la misericordia, eso es un don que Dios nos da a nosotros. Eso en cuanto a los dones que encontramos en Romanos, pero como Pablo va a tocar el tema neurálgico de los dones en Corintios,
Cuando usted se acerca al capítulo 12, en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, en capítulo 12 de Corintios, usted va a encontrar que ahí Pablo habla de otros dones. Y entonces habla del don de la palabra de sabiduría. Y habla también del don de la palabra de conocimiento. Y habla del don de la fe. Y también Pablo resalta el don de las sanidades y el don de los milagros y el don de la profecía. Y también Pablo habla acerca del don del discernimiento de espíritus y habla de diversos géneros de lenguas y de interpretación de lenguas. Eso lo condensa en la iglesia de Corintio, una iglesia que está creciendo, que está manifestando, y ocurre todo eso: lenguas, milagros, prodigios, sanidades, restauraciones. Hay palabra de conocimiento, hay palabra profética, hay palabra de... Mire qué mover tan bonito el que tiene la iglesia de Corinto. Una iglesia donde la gente entraba y decía: aquí sí se siente la gloria de Dios, aquí me gusta esta iglesia, porque aquí sí hay milagros, aquí sí hay manifestaciones del poder de Dios, aquí la gente habla en lengua, la gente salta, la gente brinca, la gente suda. ¡Uy, qué culto glorioso! Porque aquí sí estaba la gloria de Dios. Esa era la iglesia que estaba pasando, lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y no contento con eso, Pablo más adelante les va a decir que hay otros dones que se están manifestando dentro de la iglesia de Corinto. Y entonces usted mismo en el capítulo 12, pero a partir del versículo 28, usted va a encontrar que Pablo llega y dice que habían diferentes dones. Y no lo llama como lo nombra en Efesios, los ministerios, sino que habla de las funciones, porque no son cargos, no son jerarquías, sino las funciones del liderazgo. Y entonces se toma de escribir y dice que habían dones entre los apóstoles y profetas, y habían maestros, y había también milagros y sanidades y ayudas y administración y lengua. Vuelve otra vez Pablo a resaltar los dones. Diga conmigo, esa iglesia estaba avivada. Dígalo con ganas. Esa iglesia estaba avivada. ¿Qué tenía esa iglesia? Tenía vida. Imagínense, venía la gente y recibía profecía: así dice el Señor. Y la gente entraba enferma y se levantaba restaurada. La gente venía moribunda y ¡pum!, el Señor los levantaba. Eso era una iglesia de poder. Y yo no sé si usted quiere ver eso también aquí en Nueva Vida en Jesús. Yo quiero ver eso, pero con una diferencia. La diferencia usted la va a conocer al final del mensaje. No será muy extenso. Pero así estaba la iglesia, como muchas iglesias que usted y yo conocemos. Ay, alguien está enfermo, vamos a llevarlo a la iglesia tal, que allá el pastor ese ora por los enfermos, y así se levantan y la gente arranca, y que viene el evangelista fulano de tal, que ese evangelista Dios luce en milagros y sanidades, y la gente corre masivamente, y viene el hermano tal, que ese es profeta, entonces así dice Dios, y la gente corre para allá, la gente buscando eso. ¿Eso es malo? No. Porque si es un don que viene de parte de Dios, ¿es bueno o es malo? Bueno. Pero Pablo va a discernir algo más. Sin embargo, a nosotros miramos otros apóstoles como Pedro también resalta otros dones. Pedro se toma el trabajo y describe, cuando usted lee la carta primera de él en el capítulo 4, versos 10 y 11. Ahí Pedro entonces va a decir, y va a agrupar básicamente algunos dones en dos categorías. Por un lado, Pedro va a hablar a aquellos que hablan conforme a la palabra de Dios. Diga conmigo, hablar conforme a la palabra de Dios. Eso es un don. Y ese don hay que cuidarlo. Porque ninguno de los líderes que seamos nosotros, que venimos a un altar o compartamos un mensaje o hablemos a alguien, podríamos estar hablando en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia, sino que aquel que habla lo que Dios realmente está hablando, eso es un don. Tenemos que hablar como Dios habla, porque somos la boca de Dios, somos el cuerpo de Dios. Pero yo no sé usted, a mí me pasa, a veces mi boca como que no es la boca de Dios. Yo como que a veces hablo cosas que no es lo que Dios hablaría. ¿A cuánto les toca ponerse también la mano en la boca y decir, Señor, perdóname, porque a veces soy... A veces no se nos sale la...
Y en lugar de bendecir, ¡pum!, maldecimos. Y en lugar de ¡pum!, construir, ¡pah!, destruimos. Entonces es un don hablar. Eso es ser cristiano. Pero Pedro no solamente habla acerca de los dones que hablan conforme a la palabra de Dios, sino que también los reúne en aquellos que sirven a Dios con toda su mente, con toda su fuerza, con todas sus ganas, con todo lo que Dios les da. Ponen eso al servicio de Dios. Dile a ese hermano que está a su lado, con todo lo que tienes, mírele los ojos, y por ahí de hecho medio lo sacude un poquito y lo despierta un poquitico, le dice, mire, con todo lo que tienes, dígale, con todo lo que sabes, dígale, con tus habilidades, con todo lo que Dios nos ha dado, a eso, con todo, hay que ¿qué? Servir al Señor. Lo digo aquí entre paréntesis, así yo tenía un compromiso, tenía que ir a dictar dos conferencias allá en Orlando, ayer, 2. Al final el pastor Jaime me dice, no, ayúdame con una, listo, me someto a una. Y mi familia vino de viaje, de Tampa, vinieron, y yo digo, no, yo tengo que madrugar a las 4 de la mañana porque me voy para Orlando. Me dice una de mis hijas, y no hay facilidad de que pongas una conferencia por videollamada y que hagas la clase para que no tengas que ir hasta allá. ¿Usted sabe cuántas millas hay en Orlando? Para ir a dar una clase y regresarse. Y mientras yo iba manejando y decía, Señor, para muchos les sacarían el cuerpo. Muchos dirían, no, son muchas millas para el carro, no, eso mucho consumo de gasolina. Y como está de cara la gasolina, ¿para qué se va a pegar ese viaje? Pero yo me iba con una convicción, que si Dios, el Señor vino desde el tercer cielo, desde allá tan lejos, por mí, yo por qué no hay 4 horitas a poder predicar la palabra del Señor. Así no me den un solo dólar, porque no vamos por dólares. Vamos porque nos apasiona servir al Señor. Porque si Dios me dio alguito, para una gracia, para enseñar, para estudiar, para compartir, eso hay que hacerlo de corazón. Todo lo que hagas, hazlo con el corazón para Dios. Ese amén estuvo muy pálido. Todo lo que usted haga, hágalo con todo el corazón para Dios. Hasta cuando haga sea en la casa. Que a veces uno pasa las cosas por donde pasa la suegra. No, hasta eso hay que hacerlo. Porque Dios dio dones. Y uno de los dones es el del servicio. Hasta con eso. Pero nosotros encontramos otros dones y también funciones en Hechos de los Apóstoles. Pablo, hablando de Timoteo, también habla acerca de esos dones. Y entonces, al punto donde que quiero empezar a centrar el mensaje, para ser puntual y ya cerrar el mensaje, es que todo esto está pasando en la iglesia de Corinto. Hay dones. Está pasando una gran cantidad de mover espiritual. Hay algo que ha crecido bonito, frondoso, como los arbolitos que mencionábamos allí. Sin embargo, Pablo, que tiene un lente espiritual bien afinado, bien limpio, bien transparente, es hombre que está bien sensible a la voz del Espíritu, es hombre que está alineado a la directriz del Espíritu de Dios, empieza a ver que estas personas, él les quiere hablar como adultos, pero no puede. ¿Se acuerda cuando leíamos eso? Oye, yo quisiera hablarlos y tratarles de manera diferente, pero es que no puedo. ¿Por qué? Porque Pablo encuentra en ellos que ellos habían empezado a distorsionar, a poner empezaron a distorsionar la razón, empezaron a distorsionar también el propósito de esa capacidad espiritual, de esos dones espirituales. Y ellos empezaron a utilizar esos dones espirituales para la gloria personal. Y ellos empezaron a usar todos esos dones espirituales para la fama de ellos como congregación. Ellos empezaron a usar todos esos dones para un enriquecimiento personal.
Ellos empezaron a usar todo ese don que se lo dio Dios, que no era de ellos. Dios mismo se los da, no se lo merecían. Dios les da todos esos dones y sin embargo ellos nunca entendieron que los dones no son para que la gente nos mire a nosotros, sino para que lo miren a Él, para que lo exalten a Él, para que lo honren a Él, para que lo glorifiquen a Él, para que lo bendigan es a Él y no a nosotros. No es para la gloria del hombre. Ellos no lo entendieron. Ahora, yo no sé si usted conoce ministerios, personas de Dios, hijos y hijas de Dios, que todo lo que han recibido de parte de Dios es para la fama de ellos, es para el gran nombre de ellos, es para la exaltación de ellos. Y hay gente que ya se cree hasta la cuarta persona de la Trinidad cuando uno los va a convocar. Hay gente que se cree, yo soy el ungido de Dios. No entendieron. Y eso le pasó a la iglesia de Corinto y eso pasa hasta el día de. Por eso estamos hablando de la importancia, de la necesidad de tener una ortopedia, de una reestructuración en ese ser espiritual. Mire, nunca se nos puede olvidar, mi hermano, mi hermana, nunca se nos puede olvidar que el propósito o la razón por la cual Dios nos da un don es para que nosotros cumplamos su propósito por encima de todas nuestras expectativas, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras necesidades. Todo esto tiene que caer cuando podemos entender que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, que todo lo que lleguemos a hacer el día de mañana y todo lo que lleguemos a tener el día de mañana es para poder cumplir el propósito de Dios en la tierra y no el nuestro. Somos siervos del Señor y no es el Señor el siervo nuestro. Fuimos llamados a servir, a honrarle, a glorificarle y no a abusar nosotros de su misericordia, de su amor, de su poder, de su gracia y de su favor. Que el Señor nos ayude. Así que hay una razón por la cual esta gente cometió ese grave error. Y cuando yo mire el contexto de esa gente, de a dónde Dios los saca, de un contexto tan pagano, de un contexto de tanta oscuridad, de un contexto donde había tantas prácticas ocultas, y que ellos ahora salen de ese medio de hacer milagros y hacer prodigios y tener elocuencia y tener todo conocimiento y todo eso, pues cuando llegan a la iglesia, creen que la iglesia funciona igual como ellos están acostumbrados. Y empiezan a traer de sus experiencias, de su conocimiento, de su bagaje, empiezan a traer todo eso a la iglesia. Hay un dicho que dice, cuando el gato no está, los ratones hacen, como Pablo se fue, entonces empezaron a traer una cantidad de cosas, y ellos pensaron, bueno, Pablo se fue, eso no se da cuenta. Pero resulta que Pablo se fue, pero el espíritu se quedó. Así que muchas de las cosas que usted y yo aprendimos del pasado pueden haber sido muy, muy buenas. Pero cuando ahora somos parte del cuerpo de Cristo, muchas de esas cosas tienen que ser. Sí, Señor. Sí, Señor. Entonces, Pablo les da una exhortación y le dice, mire, nunca se les olvide que ustedes recibieron un espíritu y es el espíritu de Dios. Así que ustedes no recibieron otro espíritu, mucho cuidado. Ustedes no vienen aquí haciendo lo que querían. No. Ustedes tienen más que un don. Tienen la persona de Dios, el Espíritu de Dios en sus congregaciones, ahí en la congregación, en sus vidas. Esa es una gran responsabilidad y eso es un gran don. La pregunta que yo me hacía mientras estaba sacando esta enseñanza, oye, en este método, pastor, usted que conoce muy bien, yo pensaba que sabía hacer métodos inductivos, pero me han puesto a preguntar y a preguntar y ahora me he vuelto un preguntón. Y le pregunto el texto y yo pregunto, ¿por qué esta gente no pudo discernir? ¿Por qué esa gente no pudo separar? ¿Por qué esa gente no pudo tener esa distinción entre saber lo que realmente Dios esperaba de ellos, con la presencia del Espíritu de Dios en ellos,
Y porque ellos no se dan cuenta del error en el que está, y tiene que el Señor tocar a Pablo mucho tiempo después para inquietarlo y decirle: oye, Pablo, vuelve a mirar a Corinto, vuelve a la iglesia, hay algo que está mal, porque ellos no lo vieron. Eso a mí me llama la atención. Y ellos están muy embelesados porque la iglesia está creciendo, y en la iglesia hay milagros, y en la iglesia hay sanidades, y en la iglesia hay lenguas, y eso hablaban, y todos, y sacudidas y todo, y la gente ayudaba, pero ellos no percibían eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Wow! Y es muy posible que nos preguntemos eso, porque puede que nosotros en nuestra vida puede que estemos creciendo bien, y puede que hasta tengamos unos ahorritos, y puede que tengamos salud, y puede que estemos ya muy comoditos en muchas cosas, y cuando miramos hacia atrás decimos: uy, de ayer a hoy cómo he crecido, estoy mucho mejor. Pero puede ser como el arbolito, frondoso, con una cantidad de amarrejos ahí, unas cuerdas, y cuando viene la tormenta, cuando viene, ¿cuántos hermanos usted no conoce que vienen a la iglesia así todo, y cantan, y alaban, y adoran, y dicen gloria a Dios y aleluya, pero porque todo está bien? Pero cuando llegan los problemas, no, yo ya no puedo ir a la iglesia, ya no puedo ir, hermano, no ve la gasolina como está de cara, ya no puedo ir. Le llegó la tormenta del precio de la gasolina. Antes, mientras tenían problemas aquí: Señor, ore por mí, pastor, ore por mí, hermano, tenían problemas. El Señor los prospera, les da trabajo, les da fuerza. No vuelven, no aparecen. El Señor les hizo un milagro y les respondió: no, es que estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, mire, Dios ha sido bueno, gloria a Dios. No voy a la iglesia, pero hermano, déle a la iglesia testimonio de que Dios me ha bendecido mucho, aleluya. Muy prósperos, muy bendecidos, pero les faltó raíces. Mire, cuando nosotros miramos entonces la situación de Corintio, es que la razón por la que yo llego a concluir después de preguntar, pueden haber muchas más, pero ¿por qué ellos no pudieron discernir esto? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que a ellos les faltó para poder seguir haciendo eso, pero estando alineados a la dirección y al propósito de Dios? Y yo creo que faltó algo, o mejor, faltó alguien. Cristo no estaba en ellas. Mucha profecía, pero Cristo no era la voz profética. Muchas lenguas, pero Cristo no era la razón. Muchos milagros, pero ahí no estaba Cristo. Mucho movimiento, mucho crecimiento, pero Cristo no estaba, o no era mejor la expresión de todas ellas. Cristo no recibía la gloria. Y esto, mi hermano, mi hermana, es una labor muy tenaz. Es una situación de mucha, y una actitud de mucha delicadeza, para poder llegar a entender y comprender que podemos decirle: Señor, lo que tú me has dado no es para mí. Señor, lo que tú me has enseñado no es para mí. Señor, en lo que tú me has formado y cómo me has formado, de cómo he recibido tanta gracia tuya, de cómo he recibido tu favor, de cómo he podido recibir tu misericordia, de cómo he podido recibir tantas cosas, incluso me empiezas a usar. Esto no es para mi beneficio personal, sino esto es para glorificar y bendecir tu iglesia. Es para la iglesia. Es para que la iglesia tenga un resultado correctamente edificado, para que la iglesia pueda tener la oportunidad de que ella sea madura para poder discernir, que ella pueda comprender, que ella pueda comprender entre lo que es manipulación y lo que es de bendición, lo que es la confusión y lo que es la transformación, para poder llegar a comprender entonces lo que es mentira,
lo que es falacia, lo que son herejías, lo que son blasfemias. Y hay gente que comenta, y así dice Dios tal cosa, y salen con unas pachotadas. Y dice una cantidad, y la gente asume eso como de Dios, y la gente le gusta eso y le da like en las eso, y marca corazoncitos, y la gente lo reproduce y lo reenvía. Ay, Dios me habló y me dijo esto, y tal. Porque la gente no comprende, la gente no tiene discernimiento. Le dice amén a todo, sin discernir y comprender. Hay una cantidad de enseñanzas. Esta semana me di una. Ay, Dios mío, y la gente dice amén. Y dice, se la cuento aquí rapidito, que Moisés, pastores, es que la vi, que Moisés, cuando llegó a la base del monte, cuando el Señor lo va a llamar y le dice, quítese los zapatos, ¿se acuerdan? Quite las sandalias, porque la tierra que está pisando es tierra santa, ¿se acuerda? Y entonces dice, mire, ahí lo que Dios puso a hacer con Moisés es la técnica de poder tener la transmisión de la energía, para absorber la energía de la tierra santa y el descargarse de las malas energías que traía de Egipto. Y la gente come todas esas cosas, y la gente postea esas barbaridades. La gente sale con unas cosas. Qué tenaz tarea tiene la iglesia. Dígale a su hermano que está a su lado, dígale, tienes una tarea. Ay, si nosotros supiéramos que esto no es solamente venir un domingo aquí una horita y algo así, compartir y escuchar y que oren por nosotros. No, esto va mucho más allá. Esto va mucho, mucho más allá. Mis amados, con mucho cariño y respeto quiero decirle que donde quiera que haya una congregación que esté fascinada por el poder, porque el poder fascina. Si no, pregúntele al mismo diablo que quería mostrarle el poder al mismo todopoderoso. Imagínense. Ay, te puede hacer milagros. Tiene el poder de hacer, convierta piedras en pan. Poder. Quiere riquezas. Poder. Imagínense. El poder es fascinante. El que alguien sea usado por Dios. Ay, Dios, ¿cómo usa a la hermana? ¿Cómo usa al hermano? Llamémosle a consultar porque es que a él o a ella sí le escucha. Esa es de Dios. Poder. Ese poder es fascinante y puede traer una distorsión. El hecho de que haya poder no significa que Dios esté allí. Así que en toda congregación donde esté fascinada por el poder, déjeme decirle esto con mucho respeto, y lo digo desde aquí, lo puedo decir aquí o desde aquí. No es más santo este lugar que ese o ese que este. Pero todo poder que se está usando mal, se está prostituyendo. En otras palabras, y lo voy a decir con autoridad, hay mucho prostituto y prostituta predicando en el nombre de Cristo. Eso fue fuerte. Pero es que una prostituta no es solamente aquella que se para en una esquina con un, bueno, ya no utilizan llaveros, ahora son con celulares. Una mujer no es solamente la que vende su cuerpo. Una prostituta, un prostituto es aquel que vende sus principios, que desnuda un cuerpo, que desnuda su intimidad y lo cambia a favor de algo. Y hay muchos que están desnudando el cuerpo de Cristo para cambiarlo por invitaciones. Yo no predico en contra del pecado para que me vuelvan a invitar. Voy a predicar un mensaje agradable para yo poder ser invitado y ganar fama, para ganar seguidores. Hay mucha gente que está predicando por conveniencia y se olvidó que el don de la predicación se lo dio Dios. Es más, que hasta el mensaje no es nuestro. No podemos cobrar por nada.
Ya ustedes saben, a mí, lo he dicho en algunas cosas y le he dicho con Claudita, a mí una de las cosas que más, como el doctor Chapatín, ¿se acuerdan del doctor Chapatín? Una de las cosas que más me da cosa a mí es visitar una página, algún sitio web de alguna iglesia, algún ministerio, de algún hombre o mujer de Dios, entre comillas, y lo primero que lo reciben a uno en ese pantallazo es, pacte, siembre en el ministerio, contribución, plata por delante. ¿Sí conoce muchos? Hay unos que dicen, mire, quiero invitarla a predicar, listo, yo voy, pero cobro tanto. Y exijo hotel así, yo exijo avión así, y exigen. Hay muchos que lo hacen. Entonces, cerremos este tema para irnos para la casita. Hay mucho que hacer ahorita. Pablo en la carta a los Corintios, en su primera carta, nos va a demostrar y nos va a enseñar que la evidencia de la verdadera espiritualidad no son las operaciones de los dones, de los, uy hermano, tuve un sueño, uy, tuve una visión, a mí Dios me habló, uy, ese bendito Dios me habló. A mí a veces me sabe, los colombianos, no hay más colombianos aquí, en Colombia decimos, me sabe a cacho. No sé cómo dicen en Honduras, en Guatemala, no sé, los puertorriqueños, no sé cómo dirán, en Uruguay. Ya, mire, es que a mí Dios me habló, es que Dios me habló, y Dios me habló, y Dios me habló. Oye, hablan más con Dios que con los viles mortales. Y Dios muchas veces no ha hablado. Porque lo que Dios le habló no tiene solidez bíblica. Y la única forma que Dios habla primeramente es a través de su... No estoy diciendo que Dios no hable, Dios habla. Yo creo que Dios habla, pero nunca va a hablar o decir algo que Él ya no haya determinado antes por su. Así que la evidencia de la verdadera espiritualidad, escúchelo muy bien, no son esas operaciones espirituales. La evidencia verdadera de una verdadera espiritualidad es el amor de Dios que sirve. Esa es. Por eso Pablo dice, si yo hablase lenguas y no tengo amor, nada soy. Pablo dice, mire, si yo retengo, es más, hasta doy a los pobres. ¿No ha notado ese capítulo del amor que está tan metido ahí? Porque él está hablando de una problemática de los dones, una cantidad, y de pronto aparece como un capítulo ahí metido sobre el amor. Y vuelve otra vez a hablar de dones. Ese capítulo no está insertado ahí porque fue un error de Pablo. Eso fue una pausa del Espíritu para afirmarnos a nosotros como iglesia. De decir, todo esto que está pasando tiene una razón. Y lo que va a seguir pasando tiene una fuente, tiene una raíz. ¿Y es Él? Es el amor. Mis amados hermanos, la evidencia de la verdadera espiritual. La verdadera espiritual no es si hace alguien milagros o no hace milagros, si se le llena la iglesia, si no se le llena la iglesia, si lo invitan, si no lo invitan. No es si oye a Dios o no lo oye, si tiene sueños constantes y visiones de parte de Dios o no las tiene. Sí, porque hay algunos hermanos que tienen esa antena por allá espiritual y todos son de otro mundo por allá. Pero ¿cómo les falta amor? Que nuestra verdadera vida espiritual sea gobernada por el amor. Mire, quiero decirle esto. La evidencia, o mejor, el amor verdaderamente evidencia que si estamos creciendo y estamos creciendo bien y estemos creciendo sanos, y usted aprendió que hay muchos que crecen pero no están sanos. Esa idea de que el niño lo veían gordito antes, mire, el niño está gordito, está sanito, mire, ese está bien alimentadito, se toma la sopita, mire, eso es puro cuento. Hay niños que son bien gorditos, así fuertes y todo, y los miran diabéticos. Entonces el hecho de que alguien esté gordito, rosadito, frondoso, no significa que sea sano. Entonces hay que saber crecer y crecer sano, fortalecidos por el Espíritu.
Cuando está la evidencia del amor, está Dios evidenciando que estamos siendo perfeccionados por su Espíritu, que estamos centrados, enfocados, caminando en el Espíritu, porque hay amor. Por eso es que Pablo cierra la carta a los Corintios con esas palabras diciendo: y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu del Espíritu sea con todos vosotros. Así termina Pablo. Concluyo diciéndole 3 cosas. Esta iglesia, esta gente, estaba necesitando escuchar todo esto. Y Pablo les identifica todas las prótesis y todo eso en 12 capítulos. Allí lo narra. Porque ellos no han entendido. 1, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. 2, el amor de Dios. Y 3, la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Cierre sus ojos. Gloria a Dios. Cierre sus ojos. Y antes de dar gracias, antes de cualquier palabra, por unos segundos piense de todo lo que usted escuchó hoy, de todo lo que usted pudo hoy pensar. ¿En qué áreas? ¿En qué momentos? ¿En qué puntos específicos usted necesita que el Señor, a través de su Santo Espíritu, trabaje en usted? Así como ese árbol que vimos al comienzo, donde usted haya encontrado algo que le esté amarrando, que lo esté fortaleciendo, en lo cual usted se esté apoyando, en lo cual usted se esté recostando, pero está perdiendo la profundidad de las raíces, porque está tan recostado en algo como su economía, como sus títulos, como su trabajo. Ese ego que está siendo más importante en su vida para usted apoyarse que la profundidad de la presencia de Dios. Si usted está dependiendo de sus dones, de sus habilidades, de sus capacidades, de sus fuerzas, de su inteligencia, de su sabiduría, de su experiencia. Si usted está dependiendo de sus fuerzas, si usted está dependiendo de todo lo que ha recibido por gracia y por favor, entonces es un buen momento para decir: Señor, antes de que llegue esa tormenta, yo quiero quitarme estas cuerdas, quitarme este apoyo y entender que mi crecimiento necesita ser un crecimiento bueno, un crecimiento espiritual sano, un crecimiento espiritual en el cual hay una transformación de mi hablar, de mi pensar, de mi mirar, de mi sentir. Señor, yo no puedo ser la misma persona. Señor, no puedo seguir vendiendo tu palabra, comprometiendo tus principios. No puedo decir que soy cristiano cuando estoy haciendo cosas diferentes. No puedo decir que soy parte del cuerpo de Cristo cuando presto mi cuerpo o mis pensamientos o mi mente para otras cosas. No puedo estar luchando, no puedo estar divagando. Y aunque aparentemente todo está bien, y aunque aparentemente hay mover espiritual, y aunque aparentemente hay lectura de la palabra, y hay comunión, y hay vida devocional, y aparentemente tantas cosas, pero si no hay una transformación en nuestras vidas, hoy estamos dispuestos aquí para decirte: Señor, no queremos, Señor, vivir más así. Transforma mi corazón, transforma mi vida, transforma mi mente, transforma mi ser. Señor, que tu Espíritu llegue a lo más profundo de mi espíritu y comience entonces a vivir y a manifestarse esa presencia divina tuya, donde sea el amor lo que nos lleve a nosotros a glorificarte a ti, a exaltarte a ti, a bendecirte a ti, Señor. No hay otra razón, no hay otro principio, no hay otra motivación, no hay otro aliciente, no hay otra cosa que no queramos, Señor, sino solamente honrarte a ti, bendecirte a ti, exaltarte a ti, Señor. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo.
Señor, sigue trabajando con nuestro ser espiritual. No queremos seguir siendo niños espirituales. Ya tenemos que dejar muchas cosas, Señor. Y hay que dejar atrás tantos rudimentos, Señor. Ya tiene que haber madurez en nuestra forma de vivir. Ya tiene que haber discernimiento. Ya tiene que haber un juicio acorde a lo que tú determinas, Señor. Ya tiene que haber en nosotros, Señor, esa comunión, esa coinonía. No puede haber discordias entre unos y otros. No puede haber disasociación. No puede haber, Señor, esas circunstancias que nos alejan, Señor. No podemos estar negando más el pecado, Señor. Tenemos que llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, Señor. No podemos nosotros seguir comprometiendo, Señor, todo lo que tú nos has entregado, Señor, a cuestión de algo más, Señor. Hoy queremos, Señor, venir y renunciar. Yo quiero renunciar. Yo no sé usted, pero yo sí quiero renunciar a muchas cosas que no están bien en mi vida. Si usted necesita renunciar a algo, dile: Señor, yo renuncio a lo que ven mis ojos. Yo renuncio a lo que digo con mi boca. Yo renuncio. Señor, ayúdame. Mis propias fuerzas no puedo, pero yo quiero ser una persona nueva. Yo quiero ser diferente. Quiero permitir que tu Espíritu me toque, Dios. Y no ser un cristiano de fachadas. No un cristiano de apariencia. No un cristiano de nombre. Quiero, Señor, que realmente en mí, Señor, se manifieste tu gloria y tu presencia, solamente para que tú seas exaltado y honrado. Hoy queremos bendecirte. ¿Qué tal si usted se acerca a 2 o 3 personas hoy? Tome un momentito más. Yo quisiera haber terminado ya, pero quisiera, y siento de parte de Dios, no, ya usted sabe que no me muevo por sentires, pero reúnase en un pequeño grupo de 2 o 3 personas y ore por el hermano, ore por la hermana, ore por esa persona que está ahí a su lado. A veces nosotros solos no podemos luchar. A veces nosotros no vemos nuestros errores. A veces nosotros no vemos las falencias. Nosotros mismos a veces caemos en esa arrogancia y no vemos nuestros errores. ¿Qué tal si usted ora por él, ora por ella y le dice: Señor, ayuda a mi hermana, ayuda a mi hermano, para que sea una vida espiritual transformada, renovada, para que sea una persona de ejemplo, de testimonio, de la manifestación del Espíritu de Dios? Señor, oro por mi hermano, por mi hermana, para que tú transformes su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de vivir. Oro para que mi hermana, para que mi hermano pueda vivir en esa dimensión de una vida espiritual no religiosa, no apática, sino por el contrario, donde podamos ver, Señor, tu manifestación y tu gracia día tras día en su vida, en su casa, en su familia, en su economía, en su salud, Cordero de Dios, donde tú puedas, Señor, obrar, donde el Espíritu de Dios ministre lo más profundo del corazón, donde sea la presencia de la palabra transformando, trayendo reargüimiento en su corazón, en su vida, para que la palabra de Dios llegue a lo más profundo del alma y compunja el alma y nos transforme, nos bendiga, donde sea la presencia de la palabra de Dios que nos cambie, que nos ayude a ser transformados, direccionados, Señor, para que la forma de hablar nuestra sea acorde a tus palabras, Señor, porque ese es un don también. Señor, ayúdanos, Señor, para poder discernir las cosas. Ayuda a mi hermano, a mi hermana, para poder discernir lo que está fallando, lo que se está haciendo mal, y de esta manera él pueda actuar con cordura, con sabiduría, con entendimiento. Señor, si él debería haber crecido ya y todavía no se ve esa manifestación del fruto, todavía no se ve el crecimiento, Señor, ayúdalo para que él pueda crecer, para que él pueda florecer, para que él pueda dar un fruto bueno, agradable, abundante. Señor, ayuda a mi hermana en sus luchas, en sus batallas, en sus dolores, en sus lágrimas, en su dolor, en su aflicción, en sus congojas. Ayúdale, Dios, para que esto no sea una carga, para que ella o él no dé fruto, Dios. Hoy lo ponemos en tus manos, Dios. Pongo a mi hermano, ponga a mi hermana, ponemos esta iglesia en tus manos, ponemos, Señor, a Nueva Vida en Jesús en tus manos, Señor, para que todo lo que está impidiendo que la iglesia crezca, florezca, para que la iglesia eche raíces, para que todo lo que aquello que está impidiendo que nosotros, Señor, vivamos conforme a lo que la palabra de Dios espera que seamos. Señor, aquí queremos ver dones, aquí queremos ver la manifestación de tu gloria, aquí queremos ver el poder de Dios, queremos ver la alabanza fluir, queremos ver la adoración fluir, queremos, Señor, no tener programas aquí en la iglesia, queremos ver en este mover, Señor, la manifestación de tu poder de tal manera que cada persona que entre por esas puertas sea transformada, sea cambiada, sea renovada, para que cada vida que venga, hogares y familias corran del oriente, del occidente, del norte, del sur, para que las vidas que vengan aquí, Señor, puedan ver, Señor, en ti, Señor, una iglesia viva, una iglesia diferente,
una iglesia transformada, una iglesia renovada, una iglesia, Señor, donde hay milagros, donde hay señales, donde hay prodigios, donde los enfermos se sanan, donde los ciegos ven, donde los cojos saltan, Cordero de Dios, donde el mudo habla, donde podemos ver, Señor, muertos, Señor, resucitados, Señor, hogares muertos, resucitados, jóvenes muertos, resucitados, niños que están llenos de maldad e iniquidad, ser transformados y revividos por el poder del Espíritu de Dios, donde podamos ver, Señor, una predicación que bendice, que edifica a cada hombre, cada mujer, donde podamos ver, Señor, todo esto, Señor, pero que la base de todo seas tú, que la razón por la cual existe esto es por ti, Señor, que la razón por la cual venimos cada domingo es por ti, verdaderamente es por ti, no por un hombre, no por un rito, no por una religión, que la razón por la cual venimos a este lugar es para amarte a ti, es para adorarte a ti, es para bendecirte a ti, es para exaltarte a ti, es para ver, Señor, tu cuerpo ser edificado y transformado, un cuerpo, Señor, que sí vive en la dimensión del Espíritu, Señor, donde podamos ver, Señor, la transformación de Kendall, donde podamos ver la transformación, Señor, de Miami-Dade, donde podamos ver la transformación, Señor, del estado de la Florida, Señor, donde podamos ver la transformación de los Estados Unidos de América y del mundo, donde la gente corra del oriente, del occidente, del norte, del sur, a levantar manos santas, a poder vivir, Señor, una vida de agrado, de gozo, de alegría, de transformación en ti, Cordero de Dios, una vida espiritual, Señor, no religiosa. Señor, hoy bendecimos, Señor, a esta congregación, esta iglesia, la ponemos en tus manos, Dios. Señor, que los dones que fluyan aquí, con el servicio, con el liderazgo, con la enseñanza, con la predicación, con todo lo que requiere una iglesia, sea solamente para que el amor de Cristo alcance a cada vida, alcance cada hogar, alcance cada familia. Ahí en ese grupo de personas que usted abrace a la persona y ministre del amor de Dios, así como Noemí le dijo a Claudia en una ocasión: del amor que Dios me dio, del amor que Dios me dio, yo con ese amor te amo. Ame al hermano que está a su lado, abrácelo, abrácela y dígale: yo ministro sobre ti el amor de Dios, que se manifieste en ti el amor de Dios, que se manifieste en ti la gracia de Dios, que se manifieste en ti esa transformación de ese amor que bendice, que no señala para condenar, que señala para corregir, sí, pero que no te desecha. Ese amor que es paciente, ese amor que es grande, ese amor que es bueno, ese amor que corrige, que enseña, que instruye, ese amor se manifieste en cada uno de nosotros para la gloria de Dios. Señor, te bendecimos, hoy te exaltamos y a ti sea la adoración y la gloria, hoy, siempre, por los siglos de los siglos. Den una ofrenda de aplausos al Señor y terminamos. Gracias, Padre. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta enseñanza. Sé que este video fue de gran bendición para tu vida y si así lo fue, por favor, compártelo. Transmítelo a aquellas personas que tú crees que pueden ser bendecidos. Todos tus contactos, tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin. Que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios llegue a cada alma. Ese es el gran deseo de cada uno de nosotros. Si tú quieres comunicarte con nosotros, tienes alguna petición de oración, tienes algo que comentarnos, por favor, aquí están nuestras redes sociales donde vamos a escucharte, donde vamos a escribirte y vamos a estar en contacto contigo. Pero si vives aquí en Miami y no te congregas en alguna iglesia o vienes de visita, nuestras puertas siempre estarán abiertas para recibirte, para conocerte. Serás muy bien atendido y sé que también serás de gran bendición como nosotros lo seremos. Así que Centro Familiar Nueva Vida en Jesús en Kendall, un lugar de transformación integral que está dispuesto para recibirte con todo el corazón. Bendiciones.